Bueno, regresando al proceso que se está viviendo en los Estados Unidos, seguramente usted tiene preguntas como yo. Y las vamos a hacer, se las voy a hacer y ¿quién mejor que Ileana Rodríguez Santibáñez, doctora en Derecho, maestra en Relaciones Internacionales, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey y caray, con un currículum muy amplio en este tema y en otros más. Ileana, te saludo con afecto, muy buenos días. ¿Me escuchas bien? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ileana? Ileana, a ver, por favor, la primera pregunta que tengo para ti y ojalá me ayudes a responder esta duda. ¿Qué pasa con esos votos que se hicieron por correo, que ahora tantos están peleando? ¿Son o no, pueden ser o no válidos? ¿Puede realmente el presidente Donald Trump, en caso de no ganar, cuestionarlos como los está cuestionando ya en este momento? Bueno, definitivamente lo que puede cuestionar el mandatario actual como candidato hoy de los republicanos, sin duda es la forma del recuento y cómo fueron llenadas las boletas, pero no definitivamente podría impugnar la figura del envío de estos votos, toda vez que finalmente el sistema electoral estadounidense, al ser totalmente descentralizado, ellos no cuentan con una institución federal como nosotros, con un INE, por ejemplo, pueden tener estos mecanismos de envío de correos. Él lo que está en todo caso manejando es que desde el origen del envío de estos votos, muchos pudieron haber sido llenados a favor de los demócratas, pero de manera fraudulenta. Eso solamente son un dicho del propio presidente que no se ha comprobado. Hoy día él pretende ya instaurar demandas en algunos estados donde el recuento fue por correos enviados con anticipación, pero que se están abriendo desde el minuto 1 en que cerraron las casillas electorales, vamos a decir así, el día martes. Ese día, después de las 7 de la noche, comenzó el recuento de estas boletas, que está dando un significativo avance en algunos estados al candidato demócrata. Él puede llevar a cabo la impugnación, sí puede hacerlo, pero finalmente quien tendría que invalidar estos votos, en todo caso, son las cortes locales de los estados donde se impugna el procedimiento. Ah, qué interesante. A ver, ahora la otra pregunta. ¿Estos votos son tomados en cuenta por los delegados, por los que dan el voto representativo en cada estado para dar su fallo? Porque ellos finalmente van a dar un fallo por adelantado. ¿Cómo saber si esos votos podrían cambiar su posición? ¿Podría cambiar la postura de un estado en base a estos votos, que ahorita es demócrata y después de los votos por correo decir, no, pues ahora vamos a ser republicanos? ¿Podría pasar eso? Sí, podría ocurrir siempre y cuando una corte así lo determinara. Ahora hay que ver el margen de los votos que faltarían por computarse para ver si podrían significativamente alcanzar aquellos que ya han sido emitidos y validados y contados a favor de uno de los candidatos. Recordemos que en el sistema electoral estadounidense, el candidato que tenga el mayor número de delegados o electores es el que se lleva todo el número. Es decir, no se reparten, sino que el republicano si tenía 10 votos y el otro 11 y ese estado tenía 21 electores, todos van para que lleve el mayor porcentaje o cantidad de votos electorales. Los únicos 2 estados que tienen esa capacidad de reparto mixto de votos o reconocer a ambos, aun cuando tengan estas diferencias en número de votos, son Maine y Nebraska, pero de allí en fuera todos los demás estados, el que gana por encima del otro, así sea un número, se lleva en realidad todos los electores, no se reparten. Entonces, por ejemplo, California, que tenía 55 electores, iba a la cabeza Biden, algunos que tenía Trump se suman al voto del candidato demócrata. Así está trazado el complejo y la verdad hay que decirlo, anacrónico y antiguo sistema electoral que tendrían que repensarla porque está llevando a una situación muy compleja de dirimir cada vez más estas situaciones. Lo vimos con el voto popular hacia Hillary Clinton en 2016 y ahora lo estamos viendo en este recuento anticipado, adelantado y por correo, donde nuevamente se presenta la disputa entre estados para determinar quién va ganando en cada uno de estos. A ver, acabas de decir un concepto que yo creo que es clave, cambiar el sistema anacrónico con el que proceden las elecciones en los Estados Unidos, que está visto, dista mucho de ser democrático y que nos ha hecho caer
en la cuenta de que muchas veces el candidato más votado no necesariamente es el que gana, como llegó a pasar en las elecciones anteriores. Pero ¿de quién es la responsabilidad cambiar esto? Porque me diera la impresión de que cuando los demócratas ganan no quieren que se mueva, y cuando los republicanos llegan tampoco quieren que se mueva. ¿Quién tendría que moverlo o quién lo está frenando, si se puede utilizar esa expresión? Bueno, Iliana. Definitivamente tendría que planteárselo el Congreso entre las dos cámaras, porque esta es sí una medida que compete tanto a la Cámara de Representantes como al Senado, que tendrían que decidir si votar un nuevo sistema electoral, pero para ello necesitan el consenso de las cámaras locales, y esto es muy complejo porque algunos estados sí quieren preservar este tipo de realización de sistema electoral que finalmente, ¿qué les concede? El grado que mantuvieron desde que eran estados confederados. Ahí había una separación de soberanías que en el momento en que se vuelven un estado federal, se reduce o se diluye hacia un concepto federalista. Pero ellos preservaron, estos estados, estas formas de soberanía local en muchas materias, no solamente en el ámbito electoral. Entonces, tratar de federalizar estas elecciones, por supuesto, requeriría de una cesión soberana de estos estados que difícilmente van a querer perder porque le dan una esencia, una idiosincrasia y los identifica ideológicamente entre este bipartidismo que dibuja muy bien Maurice Duverger en su libro de partidos políticos. Entonces, es difícil que lo hagan, que pase una reforma federal de esta naturaleza, este tipo de costumbres entre unas primarias y unas asambleas realizadas a través de caucus, donde votan algunos a mano alzada y otros con papeleta, les da un significado cultural a cada estado. Es muy difícil que abandonen este modelo, sin embargo estamos viendo la complejidad de ello una vez que viene la suma. Por ejemplo, hoy día el estado de Nevada, que le puede dar la diferencia con los 6 votos que requiere Biden para ganar estas elecciones, pueden ser disputadas precisamente en aras de que puedan los republicanos anunciar que ahí hubo un fraude en el recuento de los votos que llegaron por correo. El estatus de Pensilvania, que se pensó este estado péndulo o bisagra que no tiene claramente definida una preferencia electoral, hoy día pinta de rojo, pero aún no define porque no se han terminado de contar los votos enviados por correo. Tienen una fecha, el 14 de diciembre es la fecha fatal para que se hayan computado todos los votos enviados por correo. Entonces, sí es cierto que ya podríamos tener en las próximas horas, si se resuelve Nevada, podríamos tener resuelta esta elección, pero aún así Trump no ha cejado en su intento de disputa electoral y ha estado presentando ya demandas en cortes locales para el recuento de votos en esas entidades donde presume que hubo fraude. A ver, Iliana, qué interesante es la estructura del sistema de elección en los Estados Unidos, y a veces nos cuesta entenderlo porque nosotros pues somos diferentes en ese sentido, pero me diera la impresión, si estoy mal me corriges, que son como pequeñas naciones independientes que juegan a elecciones independientes. Cada estado representa una elección, por llamarlo de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pues podríamos decir que sí, pero el concepto esencial sí es general y federal. Es finalmente, cuando yo voto, en realidad estoy votando por un elector, y por estado, por el número de pobladores o de demografía que tiene el estado, se vota por determinado número de electores. Entonces, aun cuando el votante cree estar votando directamente por Biden o por Trump, en realidad ese voto electoral popular se reduce al voto de electores, los 538 electores, donde se necesitan 270 para dar el triunfo a alguno de los candidatos. A ver, bajo esta narrativa y esta argumentación que me das, que es muy interesante, entonces diríamos que Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, se estaría peleando con un buen número de estados de manera independiente. No podría echarle la culpa a un sistema como nosotros aquí al Instituto Nacional Electoral. Él tendría que hacer pleito en cada corte de cada estado para poder sacar adelante su demanda de que esto fue ilegal, ¿correcto? Sí, en ese grado de descentralización de los estados sí, o podría ir en contra a un recurso mayor que no solamente sería
el recuento por estado, sino tratar de decir que se anule una elección a nivel federal y recurrir a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Pero eso no va a ocurrir porque sería descalificar todo el procedimiento, todo el proceso, y de suyo el proceso ha sido muy positivo. Sería muy lamentable que él tratara de impugnar de esta manera o solicitar una nulidad de unas elecciones que han costado tanto, sobre todo por el contexto de violencia, de división entre grupos raciales y, por supuesto, acotados por una triste y tremenda pandemia que tiene a este país como el número 1 en decesos. Dos preguntas finales, Ileana, para dejarte libre. Dime, uno, ¿tiene Trump la fuerza como presidente como para... ¿Cuáles son los instrumentos que tiene Donald Trump para poder llevar un pleito de esta naturaleza, siendo presidente, tomando en cuenta que es finalmente un presidente en activo? Es la primera. Y segunda, ¿crees que pierda la elección? Mira, como están los números en este momento, es muy difícil. Ningún medio, ni nacional ni internacional, se ha atrevido a dar un diagnóstico al respecto. En las primeras horas del martes veíamos a la cabeza a Trump y muchos se daban por perdido la posibilidad de los demócratas, pero a las 6 de la mañana del día siguiente los números habían cambiado drásticamente, dándole una ventaja muy positiva a Biden, que finalmente es la que mantenía previo a la jornada electoral que se realizó. Entonces, esto le da una gran oportunidad y una gran ventaja. Hasta este momento, si tú me preguntas quién va ganando o quién va a ganar, para mí es claramente el demócrata Joe Biden. Conserva la Cámara de los Representantes, que también va a ser muy importante, pero el Senado se va a quedar con los republicanos nuevamente hasta este momento, eso parece. ¿Qué va a hacer Trump? Trump va a ser como una piedrita en el zapato todo estos 4 años para Joe Biden, tratando de citarlo como un presidente ilegítimo, acusando de fraude. Es decir, la oposición, Trump ahora como oposición, va a seguir siendo un gran enemigo para los demócratas y para su democracia. Pero bueno, es el rol que tiene que seguir la oposición a veces, de ser tajante, confrontativa, pero va a ser difícil para Joe Biden gobernar ese país totalmente polarizado y dividido. Lo mismo si queda Trump, es el mismo comentario, es un país altamente polarizado, allí están los votos electorales, un estado que puede quedar decepcionado porque no queda su candidato. Entonces hay que estar atentos en lo venidero, en cómo se va a realizar esa convocatoria a la unidad. Ileana, sé que hay mucho tema todavía por delante y mucho de qué platicar, pero rápidamente, algo que consideres importante y que no te haya preguntado. Bueno, no, yo creo que ahorita es estar pegados a los datos para ver, sobre todo, cuál va a ser la perspectiva para México en lo venidero. Cualquiera que llegue, siempre será un reto para México ajustarse a las nuevas políticas de quien renueva o del que llega. Muchas gracias por la entrevista. Te agradezco mucho este tiempo, Ileana, te lo agradezco mucho, doctora en Derecho y especialista en Relaciones Internacionales también, y seguramente, si me lo permites, volveremos a buscarte. Con todo gusto, un gran día. Gracias, Ileana Rodríguez Santibáñez, maestra en Relaciones Internacionales y profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, doctora en Derecho también, muy conocedora del proceso. Vamos a unos mensajes, regresamos cuando son ya las 9 de la mañana con 30 minutos.